Yukiya Amano, el entonces director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, también cometió el error de confirmar el cumplimiento del pacto nuclear por parte de Irán para molestar a Trump. Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Pero la administración Trump no pudo revelarse a todos sus objetivos importantes, por lo que recurrió a la teatralidad y estamos seguros de que algún día se considerará uno de los mejores espectáculos que se haya exhibido en la historia del mundo. In 2017, Iran moved its nuclear weapons files to a highly secret location in Tehran. A few weeks ago, in a great intelligence achievement, Israel obtained half a ton of the material inside these vaults. Entonces, con la ayuda del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que siente una profunda animosidad hacia los árabes, el gobierno estadounidense afirmó haber adquirido documentos clasificados, entregados por agentes secretos israelíes, en una compleja infiltración en la instalación de almacenamiento de documentos atómicos de Irán. Last week, Israel published intelligence documents, long concealed by Iran, conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons. Ante los crecientes rumores sobre la validez de los documentos obtenidos, Benjamin Netanyahu subió al podio de la Asamblea General de la ONU para mostrar al mundo imágenes del lugar de donde fueron tomados los documentos. Iran's secret atomic warehouse. It's right here, in the Turkuzabad district of Tehran, just 3 miles away. En Farsi, el nombre de esta área, a las afueras de Teherán, significa un lugar en mitad de la nada. یه اطلاعات بابا جون میگه یه نفر اومده گذاشتش سر کار تو آخه تو این ملک رو نگاه کنی اصلا خودت مشاهده کنی هیچی نیست آب نداره بخوره بنده خدا می همچین چیزی رو درست کنه اینجا. Si visitan este lugar, se encontrarán a los lugareños extasiados después de escuchar el nombre de su humilde barrio mencionado en las Naciones Unidas y se muestran optimistas de que el precio de sus viviendas suba como resultado. Luego se acercó a otros países con los brazos abiertos y solicitó que ayudaran a aislar a Irán. Sin embargo, su tono era más exigente que persuasivo y realmente quiso decir: ayúdenos a aislar a Irán o les aislaremos a ustedes. That we gave Iran $150 billion and $1.8 billion in cash. Nigeria would like some of that. $1.8 billion in cash. And $150 billion. You know what we got? We got nothing. We got nothing. Es posible que el tono exigente y autoritario del presidente Trump sea inquietante, así que solo recordemos que, para lograr la paz global, a veces está autorizado a usar un tono inhumano, siempre que nadie se entere. Afortunadamente, es uno de los puntos fuertes del presidente Trump. Thank you. We are living dangerous times in the world. For once that we have an agreement that is functioning, that is working, that is delivering, the worst thing you can do is trying to dismantle it. If we pass the message that every change of administration in Washington or elsewhere, deals are thrown away and renegotiated, no one would negotiate with any administration ever, and any deal would be exposed to be renegotiated every term. This is not a way of making deals, not in foreign policy, not in private businesses, and I think President Trump understands that perfectly well. Después de que se confirmara el cumplimiento de los términos del acuerdo por parte de Irán por 10ª vez, Trump perdió la compostura y se vio obligado a usar el segundo método que Estados Unidos siempre emplea ante las desvergonzadas amenazas globales. Esta técnica se llama corregir el error del presidente anterior. Thank you very much. This will make America much safer. Thank you very much. Finalmente, a pesar de la oposición de la mayoría de la comunidad internacional, activó una disposición de la Ley de Revisión del Acuerdo Nuclear de Irán, INARA por sus siglas en inglés, para retirarse del Plan Integral de Acción Conjunta. Why did Trump pull out of the INF treaty with Russia? Because the military security complex insisted they want the money
for making the intermediate range missiles. If there's a treaty against the missiles, they can't make money making the missiles. They want worse relations with Russia so they can say, we need more weapon systems. Trump did not want to worsen relations with Russia. He campaigned on better relations, but he's not powerful enough to do that. So he pulls out. Now, why did he pull out of the nuclear agreement with Iran? For the same reason. The Israelis forced him to pull out because they don't want peace between Iran and the United States. A president, what he does has more to do with the interest of the ruling private oligarchs, the private interest groups. That's who he has to respond to. Ahora necesitamos presentarles un truco útil que los políticos estadounidenses con visión de futuro han utilizado a lo largo de los años. Cada administración que asume el cargo declara que los acuerdos firmados por la administración anterior perteneciente al partido opositor son contradictorios con las pautas de su propio partido y luego se retiran de ellos. Así de simple. And thanks to the leadership of President Donald Trump, welcome to the beginning of the end of Obamacare. Most of the problems that we have had in civil liberties were not done through the Patriot Act. They were done through executive order by George W. Bush. And that's why the first thing I will do when I'm president is call in my Attorney General and have he or she review every executive order. Por ejemplo, el acuerdo nuclear que Estados Unidos firmó con Corea del Norte en 1994 durante la administración Clinton, que también fue considerado uno de sus mayores logros, fue anulado por George W. Bush en 2003. Por supuesto, este no es el único método que utilizan los humanitarios estadounidenses para no cumplir sus compromisos. Para resumir, para que los acuerdos internacionales tengan legitimidad en Estados Unidos, deben ser aprobados tanto por el Congreso como por el presidente. La mayoría de los tratados internacionales que no han sido respetados por Estados Unidos han carecido de la aprobación de uno u otro, lo que significa que no estaban obligados a cumplir sus compromisos. Pero el Plan Integral de Acción Conjunta no solo fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente, sino que fue aprobado con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que hizo las cosas se volvieron un poco más difíciles para los estadounidenses. Esto los puso a ellos y a los países europeos que se suponía que eran aliados de Estados Unidos en bandos opuestos porque los europeos sentían que sus intereses nacionales radicaban en mantener este acuerdo. Los estúpidos y delirantes críticos del presidente Trump dentro de Estados Unidos pensaron que retirarse del acuerdo era un acto tonto e incluso podría conducir a una nueva guerra. World community wants to keep the deal. Do you think these sanctions are hurting the regime or they're hurting the Iranian people? You're doing exactly the same thing we did in the case of Iraq. We don't want another war in the Middle East. Una guerra que no era del interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Dijeron una guerra con Irán se convertiría rápidamente en una guerra en toda la región. Por ejemplo, la revista Time escribió: si eso sucede, solo habrá un momento histórico con el que se puede comparar genuinamente la derrota del acuerdo, la negativa del Senado en 1919 y 1920 a ratificar el Tratado de Versalles. Así es, el Tratado de Versalles es el tratado de paz que se firmó el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles para poner fin a la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson, el 28º presidente estadounidense, presentó el Tratado de Versalles ante el Senado de Estados Unidos y pidió a los senadores: ¿nos atrevemos a rechazarlo y romper el corazón del mundo? Sí, esa fue la respuesta del Senado de Estados Unidos a los vergonzosos tratados mundiales al no permitir que Washington se coloque al mismo nivel que los demás países. The United States always needs an enemy. The entire military-industrial complex in the United States functions on the enemy. So if it's not Russia, it has to be Iran. If it's not Iran, it must be China. And the entire, the defense budget of the Pentagon, the State Department, everything functions on some major crisis.
because the entire news media, they need an enemy who is a threat, and so the entire sensationalist media functions on this idea. And you're talking about billions and billions of dollars of contracts. Con su lema "En Dios confiamos", Estados Unidos se ha movido constantemente más allá de sus fronteras para llevar justicia a Jordania, el Líbano, Vietnam, Cuba, Angola, Somalia, Ruanda, Panamá, Camboya, Afganistán y cualquier otro lugar donde se haya necesitado su ayuda para derrotar a las fuerzas del mal. On my opinion, why is America a problem? Because they wanted to control everything, and we can see result in Libya, in Syria, in Balkan also, what they did. So what they are doing, they are bombing people, they are killing people, occupying other countries, and they are telling us that that is democracy. That's not democracy. Por supuesto, esto trajo consigo algunos eventos catastróficos como la muerte de 220.000 ciudadanos japoneses como resultado de los bombardeos atómicos de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero realmente no podemos argumentar en contra de esta decisión porque se llevó a cabo con el objetivo más importante de restaurar la paz y la seguridad. En un movimiento progresivo para prevenir futuros ataques terroristas con trágicas consecuencias como el del 11 de septiembre, que fue perpetrado por Al-Qaeda y dejó al mundo entero con el corazón roto, en 2003 Estados Unidos decidió eliminar una verdadera encarnación de Satán en la tierra, Saddam Hussein. Los estadounidenses llegaron a la conclusión correcta de que la amenaza de que las armas químicas de Irak se usaran contra civiles no les dejaba otra opción que ir a la guerra. After September 11, the United States has stopped to have to justify their actions on the international play. Whichever country they wanted just to start to brand this symbol. September 11, so we bombed this country. September 11, at the beginning they were bombing Afghanistan because allegedly there was Osama bin Laden. They did the same in Iraq. They made a poll at some point between Americans when they started with the second Gulf War. And most of Americans were convinced that Saddam was involved in September 11 because the media had created the link. Saddam realmente había usado estas armas inhumanas varias veces entre 1980 y 1988 durante su guerra contra Irán. Pero Estados Unidos estaba demasiado ocupado con otros asuntos en ese momento y no le prestó mucha atención. En aquel entonces, Estados Unidos estaba ocupado vendiendo armas a este terrorista demoníaco y vaciando sus bolsillos para, tal vez, obligarlo a detener estos actos diabólicos e inhumanos. The United States gave Saddam Hussein a large amount of support in his war against the Iranians. Desafortunadamente, permaneció en el poder mucho más tiempo de lo previsto y ahora tenían que tomar medidas directas para eliminarlo. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Sin embargo, el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, José Mauricio Bustani, sorprendió a los estadounidenses. According to the information that I had, it was obvious that during the first Iraqi war, everything had been destroyed and there was nothing left. The accusation was that my management style was not agreeable to the Americans. Pero los estadounidenses estaban dispuestos a destruir a este verdadero terrorista y lo habían planeado durante años. Creían que Saddam Hussein todavía tenía arsenales secretos de armas químicas escondidas. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women and children. Por lo tanto, se vieron obligados a utilizar los mismos métodos no convencionales para llevar la paz y la justicia al mundo. El director general Bustani, quien en un movimiento inesperado había renunciado a su cargo, más tarde le dijo a Russia Today, John Bolton from Washington, so he came to the Hague. And he came to my office and he said,
you have to resign and I give you 24 hours. This is what we want. And I said, no way, I don't have any reason to do that. I don't owe it to you. John Bolton le dijo, si no renuncias de inmediato, tendrás que enfrentar las consecuencias. Nos vengaremos. Sabemos dónde viven tus dos hijos. We know where your kids are. And at that moment, two of my kids were in New York. Y al hacerlo, Estados Unidos libró al mundo de otra encarnación del diablo e hizo de la Tierra un lugar más seguro para todos. Desafortunadamente, muchos están en desacuerdo obstinadamente y creen erróneamente que la insistencia de Estados Unidos en ir a la guerra con Irak no fue una defensa heroica de la paz global, sino un intento por obtener acceso a los pozos petroleros del país y sus riquezas naturales. Here we need to point out another one of our discoveries. Aquí tenemos que señalar otro de nuestros descubrimientos sobre el amor de Estados Unidos por el petróleo. El color negro es considerado un símbolo de oscuridad, tristeza y desesperación en muchas culturas, y también es el color del petróleo. Estados Unidos ha adquirido una comprensión profunda de este fenómeno natural maldito a través de su larga lucha con él, y finalmente ha aprendido cómo superar este fenómeno. La paz y la estabilidad que hoy vemos en el mundo es el resultado de este enfoque que Estados Unidos adoptó hacia el petróleo. I'm not a politician. My only special interest is you, the American people. That's why I've done it. Ahora con el presidente Trump en la Casa Blanca, que afortunadamente no cree en estos juegos políticos, podemos obtener una comprensión más clara de los objetivos exaltados de Estados Unidos y verlos implementados en beneficio de la humanidad. Incluso comparte sus pensamientos a cada instante con todo el mundo a través de su medio de comunicación favorito, Twitter. También ha atacado despiadadamente a periodistas que, a diferencia de él, no difunden nada más que mentiras y ha acusado acertadamente a los medios de comunicación de ser parciales en su contra. Okay, who are the questions? Where are they? Do you have a mic? Good, go ahead. What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. Honestly, I mean, I know you have it written down and you're going to tell me. Let me tell you, it's a racist question. Tal vez por eso no estaba tan molesto cuando un mentiroso fue desmembrado por el príncipe heredero saudí. The fake media tried to stop us from going to the White House, but I'm president and they're not. The Trump administration is quite complex in the sense that there is a media war also on Trump. I mean, what people don't understand here is that, you know, when Trump talks about the New York Times being fake news, it's true. But, you know, Trump says it's fake news when it's criticizing him. But it's also fake news. Everything he reads about Iran in the New York Times is also fake news. But he doesn't say that. Neither does Steve Bannon, who should know better because he's worked in media himself. He should know, well, Iranians aren't exactly supporting terrorism, are they? But that, you know, Trump, that's his line. Iran is supporting terrorism, which is completely ridiculous. So, you know, but that's what the New York Times pushes. That's what the Washington Post pushes. So when Trump says the New York Times is fake news, it's actually true. But he only means that because they're critical of him. Siguiendo el mismo principio, frustró otra conspiración contra Estados Unidos al salir de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, o TTIP, por sus siglas en inglés. Everyone knows what that means, right? We've been talking about this for a long time. Thank you. Los presidentes de Estados Unidos y los líderes de otros 11 países se habían implicado durante 7 años para alcanzar este tratado. Okay. Un tratado que afectó a más de 800 millones de personas y tuvo un impacto directo en el 40% de la economía mundial. There is a lot of talent
standing behind me. An unbelievable amount of talent, that I can tell you. Una vez más, algunos miembros indignos de su gabinete no estuvieron de acuerdo con el presidente Trump y afirmaron que su decisión aislaría a Estados Unidos en la escena internacional. That's the group. Thank you. El presidente los despidió por su necedad y los reemplazó por personas mucho mejores. Really? Uh-oh. Oh. Well, yeah, we may. Pero Estados Unidos no está cumpliendo su deber con el mundo al producir drogas que curan enfermedades y al construir armas que matan a los terroristas. En un acto coordinado para obstaculizar los grandes logros científicos e industriales de Estados Unidos, en 2015 los países del mundo hicieron que Estados Unidos firmara el Acuerdo Climático de París y una vez más se comprometiera a reducir su producción de gases de efecto invernadero en un 26 a 28% en comparación con los niveles de 2005 y donar $3.000 millones para ayudar a los países menos avanzados a combatir el cambio climático. His Excellency, the Secretary of State of the United States of America. John Kerry, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, incluso sentó a su nieto en su regazo mientras firmaba el acuerdo para enfatizar su importancia para las generaciones futuras. Cuando el presidente Trump asumió el cargo, causó mucha controversia al anunciar la retirada de su país de este tratado vergonzoso e injusto, y una vez más dejó a los líderes mundiales asombrados por su inteligencia. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Él vio las limitaciones ambientales como nada más que obstáculos en el proceso de relanzamiento del crecimiento económico de Estados Unidos y en un acto de protesta recortó el presupuesto de la Agencia de Protección Ambiental en un tercio en 2018. You know, it's the greatest privilege of my life to serve as vice president to a president who is fighting every day to make America great again. El presidente francés Emmanuel Macron describió la decisión de su homólogo estadounidense como decepcionante. Tenemos que aclarar que un informe injusto basado en mentiras afirmó que la temperatura del planeta ha aumentado 1 grado centígrado en los últimos 3 siglos como resultado de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera y que en el mejor de los casos las temperaturas globales subirían 0,5 grado más para 2050. Pero después de una ola de frío en muchas regiones de Estados Unidos en la época de Acción de Gracias de 2018, que la convirtió en la Acción de Gracias más fría de la historia, Trump tuiteó: coldest Thanksgiving in history, Trump tweeted, I'm not denying climate change, but it could very well go back. You know, we're talking about over millions of years. They say that we had hurricanes that were far worse than what we just had with Michael. Who says that? They say. You mean the people say. People say that in the... Yeah, but what about the scientists who say it's worse than ever? You'd have to show me the scientists because they have a very big political agenda, Leslie. I can't bring them in. Scientists also have a political agenda. Después de esta serie de sabias acciones del presidente Trump, un gran incendio forestal, hasta ahora nunca visto, envolvió los vastos bosques de California, y los expertos ambientales lo atribuyeron al calentamiento global. El incendio provocó más de 70 muertos y cientos de desaparecidos, lo que nos lleva a preguntarnos si quizás el presidente Trump se había equivocado y la madre naturaleza lo estaba castigando por ello. Pero después de visitar la zona afectada y presenciado los incendios forestales de cerca, tuiteó una vez más: desafortunadamente, los traidores expertos ambientalistas en Estados Unidos no vieron ningún vínculo entre el mantenimiento de los bosques y los incendios forestales, por lo que Trump aclaró su posición al referirse a la forma en la que Finlandia mantiene sus bosques y dijo:
You and I. Ahora ustedes y yo, que hemos visto todas las pruebas de la hostilidad del mundo hacia Estados Unidos, obviamente sabemos que estos incendios deben haber sido iniciados por los enemigos de Estados Unidos para destruir la ciudad del paraíso, que es un símbolo del sueño americano, y a través de esto obligar a este valiente y ejemplar presidente a retirarse de sus posiciones antiglobalistas. Esa es precisamente la razón por la que uno de estos descarados reporteros mentirosos le preguntó a Trump si los incendios forestales de California lo habían hecho reconsiderar su postura sobre el cambio climático y el calentamiento global. Trump tenía una respuesta de una palabra que era completamente predecible. Does seeing this devastation, though, change your opinion at all on climate change, Mr. President? No. So there's never been a period when they actually respect any government anyway. So if you sign a contract with the United States, obviously that doesn't mean anything. You can maybe just hope that they will have to honor it in some shape or form, but you cannot trust the United States on any issue. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud.